Mi nombre es Tobías Murillo Pérez. Soy el profesor del curso Institución Educativa, Teorías y Concepciones. El día de hoy vamos a tratar de hacer una aproximación a los elementos fundamentales del proyecto 1, del proyecto académico 1, que básicamente se enfocan en dos capítulos del libro, el concerniente a lo que tiene que ver con filosofía y filosofía de la educación, y el siguiente que tiene que ver con el aporte de las filosofías o de las corrientes de la filosofía griega en la educación actual. Importante nada más recordar que tenemos que ser rigurosos con la fecha de entrega que está establecida y cumplir con los requerimientos, principalmente con el formato APA que se solicita en las orientaciones académicas. Voy a dar inicio específicamente a lo que tiene que ver con el proyecto 1. Bueno, la primera parte consiste en una introducción. Esa introducción básicamente lo que va a llevar son los propósitos o los objetivos del trabajo, qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Tiene que ir desarrollado en aproximadamente una página de esos propósitos, que también los pueden buscar ustedes en las orientaciones académicas. Y vamos a empezar específicamente con el desarrollo del proyecto de investigación, lo que tiene que ver con el vínculo entre filosofía y filosofía de la educación. Inicio con la explicación sobre el concepto de filosofía. Etimológicamente, filosofía significa filos y sofía. Filos, amor, y sofía, sabiduría. El filósofo ama la sabiduría, quiere conocer, quiere la verdad, entendiendo que muchas veces la verdad se aleja de mis consideraciones subjetivas o de mis emociones. Por eso el camino del filósofo no es fácil. Conocer la verdad no es fácil, porque la verdad puede que se vuelva contra nosotros, contra lo que nosotros queríamos, contra mis emociones, contra mi subjetividad. ¿Sí? La filosofía, por lo tanto, es el ejercicio de entender la verdad, ¿verdad? De ver la verdad, de conocer la realidad. Pero conocerla desde un punto de vista racional. Ahora voy a explicar un poco esto. En el libro se hacen algunas especificaciones respecto de lo que no es filosofía. Filosofía no es ciencia, en tanto no tiene un método científico como si lo tiene la ciencia. No es ciencia, en tanto no hay un objeto de conocimiento como lo tiene, por ejemplo, la biología en el caso con la célula o en el caso de la física con las partículas. La filosofía no tiene un objeto de conocimiento empírico, palpable, por lo tanto no es ciencia. Se ubica de cuestiones que no son propiamente objetivas o materiales. Tampoco es arte. El arte es el ejercicio de transmitir las emociones. La filosofía no tiene que ver con la transmisión de emociones. Más bien trata en alguna medida de alejarse de ellos. Y tampoco es religión. La religión, y para la religión el método de acceso a la verdad es la fe. El conocimiento es dado, es revelado. En la filosofía no, el conocimiento se adquiere. Y eso marca una diferencia con respecto a la religión. Puede que algunos temas de la ciencia, principalmente del arte y la religión, principalmente el arte y la religión, para enfocarme más específicamente, si tengan que ver con la filosofía o sean preguntas que también tiene la filosofía. Sin embargo, se diferencia del método. La filosofía es un saber que aporta conocimiento al mundo, lo delimita, nos sirve para entenderlo. Sin embargo, la forma en que se accede a ese conocimiento no es la forma, por ejemplo, en la que accede la religión. La filosofía tiene un método muy diferente a la religión, como veníamos diciendo. El conocimiento en filosofía tiene que ser metódico, estricto, riguroso, sistemático. Es la razón esforzándose al límite para entender la verdad, esforzar la razón para entender las cosas, para entender la realidad del entorno, para entender las cosas que me rodean.
El método o la herramienta que utiliza la filosofía generalmente o casi siempre es la razón. Es el método inductivo, es la lógica la que nos permite acceder a esa verdad. Un elemento, una característica también que tiene la filosofía es que la filosofía es crítica. Es crítica en tanto cuestiona la realidad. La realidad en la filosofía no es estática. Si la realidad hubiera sido estática, nos hubiéramos quedado como hace 1200 o 3000 años atrás. De hecho, la filosofía es el esfuerzo por depurar la verdad. Por eso la filosofía está en constante cuestionamiento. Y en tanto cuestiona y en tanto redefine las cosas, las delimita. ¿Sí? La filosofía, por lo tanto, en su inicio es el alejamiento del pensamiento mitológico. La filosofía trata de alejarse del pensamiento mágico, del pensamiento mitológico, del pensamiento, ¿cómo se llama?, irracional, y trata de convertir las cosas irracionales en cosas racionales. Es decir, si antes en el pensamiento, en las sociedades mitológicas, un rayo caía, era porque un dios se había enojado. Con la filosofía, las cosas no suceden porque un dios las cause, ni porque la magia las causa, sino que tienen una causa intrínseca en la propia naturaleza. La filosofía es el intento de conocer las cosas desde la razón, desde la propia naturaleza. Por eso es un concepto, pero no un concepto, por eso es un conocimiento de carácter universal. Y por eso la filosofía es la madre de la ciencia, porque en ese intento de conocer la verdad, en ese intento de conocer la naturaleza desde la razón, desde la lógica, pues se aleja el pensamiento mágico y se convierte en un conocimiento objetivo. La filosofía y la ciencia comparten la objetividad como un elemento en común y en tanto objetiva ha de ser también universal. Las verdades de la filosofía tienen que servir para todo el mundo. ¿Sí? Es un elemento fundamental. ¿Cómo influye la filosofía en la filosofía de la educación? Voy a empezar explicando qué es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es la rama que reflexiona sobre los fines, propósitos y alcances de la educación. Es importante entender esto porque un docente no es solamente una persona que imprime conocimiento a los estudiantes. El docente está obligado a hacer un ejercicio de plantearse cuál es el fin de lo que está enseñando, porque el docente también tiene un ejercicio político en la sociedad. Un docente que no se pregunta sobre el fin de lo que está enseñando no entiende el propósito de la educación. La filosofía, en específico la filosofía de la educación, responde en ese sentido al para qué de lo que estoy enseñando, al por qué del sentido de la educación dentro de la sociedad. Cuando esa pregunta, el por qué y el para qué se pierde, no solamente se pierde el sentido de la educación, sino que se pierde el mismo sentido de la sociedad, porque no sabemos entonces qué tipos de seres humanos y para qué estamos formando seres humanos. Esa es la pregunta, ¿cómo se llama? Final que se tiene que hacer la filosofía de la educación y el docente en específico. ¿Qué es lo que yo estoy imprimiendo a estos estudiantes y para qué quiero imprimir esto en estos estudiantes? Esa pregunta es filosófica en última instancia y es fundamental que la labor docente o que todo docente lo haga y se la plantee. ¿Y para qué? Pues para delimitar las coordenadas, los métodos y los saberes más adecuados que yo debo imprimir en el proceso de enseñanza. No basta con repetir conocimientos, no basta con imprimir conocimientos en los estudiantes si no entiendo el propósito de hacia dónde quiero llegar. Ese es el objetivo fundamental de la filosofía de la educación. ¿Y por qué es importante el pensamiento filosófico en una era como en la que estamos? Ya lo dijimos anteriormente, un pensamiento o una sociedad que no se cuestiona es una sociedad que se mantiene estática. Y es una característica principalmente de las sociedades religiosas y de las sociedades totalitarias que se mantienen estáticas en el tiempo porque el conocimiento deja de ser importante.
deja de ser importante porque el conocimiento ya está hecho, ¿sí? Piensen ustedes en una sociedad que se hubiera quedado estancada en el tiempo como se pensaba hace 30 años atrás, pues seguiríamos pensando como se pensaba hace 30 años atrás, seguiríamos envueltos todavía en pensamientos machistas, xenofóbicos, homofóbicos, qué sé yo, ¿sí? La sociedad y el pensamiento crítico o cuestionar ideas nos permite evolucionar en el tiempo, nos permite que las sociedades se desarrollen también. La filosofía es una característica, o el pensamiento filosófico es una condición necesaria para el progreso, porque nos aleja del adoctrinamiento, nos aleja del pensamiento estático. También la filosofía nos enseña que no hay dueños de la verdad, ¿sí? Hemos visto cómo algunas sociedades y algunos políticos en algunas naciones en el norte, en Europa, ya lo hemos visto en Brasil también, consideran que las verdades son posesiones de ellos y toman medidas a partir de eso. Se consideran personas particularmente, ¿cómo se llama? Reveladas, ¿sí? No son capaces de aceptar las críticas e imponen sus conocimientos. Un dictador opera de esa forma. En las sociedades democráticas el pensamiento tiene que estar en constante crítica, tiene que someterse todo el tiempo a una revisión. Y si esa revisión no es adecuada, pues se debería progresar hacia otra idea. Eh, Para eso se requiere cierto grado de agudeza y cierta objetividad. Se requiere una sociedad que incorpore el conocimiento objetivo, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico. Cuando se apartan estos conocimientos de una sociedad, estamos muy cerca de llegar al totalitarismo o a sociedades, ¿cómo se llama? Populistas, eh, y eso se torna bastante peligroso para las democracias modernas. Un pensamiento filosófico promueve en definitiva la autonomía, la libertad y la independencia de los seres humanos. Son derechos que hemos adquirido gracias precisamente al desarrollo y al progreso de las sociedades liberales modernas y que creo yo nunca antes se habían visto tan amenazadas como en la sociedad actual por los pensamientos totalitarios. Ya dijimos, sin capacidad de autocrítica, sin capacidad crítica, sin autonomía, pues no podríamos tener libertad ni independencia como seres humanos. Y repito, estos son pilares fundamentales dentro de las sociedades democráticas. La importancia para el docente del pensamiento filosófico es que el docente es capaz de percatarse también de sus capacidades y principalmente, ya lo dijimos anteriormente, de su propósito como docente. Es lamentable ver cuando hay muchos docentes que no entienden cuál es su labor, no entienden cuál es su propósito, no entienden que el propósito de un docente no es solamente exclamar conocimientos, sino que tiene un propósito político, forma seres humanos. Y también es parte de una maquinaria que lo puso a él ahí para enseñar ciertos conocimientos. Si es una persona que no tiene capacidad crítica o autocrítica, pues puede seguir reproduciendo esquemas y comportamientos en los estudiantes, pues que nosotros consideramos, ¿cómo se llama?, negativos. Repito, el pensamiento filosófico le permite al docente también definir su espacio y función dentro de la sociedad. ¿Cuál es la función que tengo yo como docente? ¿Y cuál es mi espacio que tengo como docente? No es lo mismo ser un docente, por ejemplo, que ser un cajero de un banco. Pero hay profesores o maestras que no entienden la diferencia y si no entienden la diferencia es porque no están haciendo un buen uso del pensamiento crítico, del pensamiento filosófico. El punto número 3.2 trata un poco sobre la mayéutica. Antes de incorporarme a la discusión sobre la mayéutica, es importante explicar quién inicia la mayéutica. La mayéutica es propia de un filósofo que la incorpora, un filósofo que se llama Sócrates.
Sócrates es el maestro de Platón, es probablemente el filósofo más importante de la historia, es quien define los elementos fundamentales en la filosofía. Eh, y él tenía un método particular de enseñar filosofía. Sócrates creía que la verdad es independiente de mis emociones, de lo que la gente crea, de lo que la mayoría de la gente pueda pensar. La verdad es independiente de nosotros. Existe con independencia de nosotros. Por lo tanto, es universal. Y Sócrates creía que nosotros podíamos acceder a esa verdad, puesto que ya la teníamos incorporada dentro. Es decir, cuando vemos algo bello, lo identificamos, pero no sabemos qué es lo bello. Si lo identificamos es porque ya sabemos qué es. Lo que no sabemos es cómo expresarlo. La mayéutica es un mecanismo que nos ayuda a poder explicar aquello que sabemos pero no sabemos, no podemos explicarlo. Viene con una analogía de la partera. Una partera es una mujer que aprende, ayuda a dar a luz a otra mujer. Pues la función de la mayéutica es ayudar a dar a luz al conocimiento a las personas. Es básicamente lo que un profesor hace. Un profesor puede sacar a la luz el conocimiento, las habilidades que un estudiante tenga, que es muy diferente que imprimir conocimiento. ¿Sí? Y esta diferencia es importante hacerla notar. No es lo mismo, repito, un profesor que simplemente vomita conocimiento para que el estudiante lo memorice, a un profesor que logre que el estudiante explique o saque el conocimiento que tiene adentro. Básicamente, la mayéutica nos permite hacer del conocimiento un conocimiento más significativo. Para explicar la mayéutica es importante dar un ejemplo. Imagínense ustedes que quieren tocar un tema importante, su relación, por ejemplo, un problema que usted tiene como pareja. Elija a una persona de su confianza con la cual usted puede hablar sin ser juzgado, pero sabe que esa persona le va a comenzar a hacer preguntas incómodas. Usted sabe y recurre a esa persona porque sabe que necesita esas preguntas incómodas para poder darse cuenta de si lo que está haciendo está bien o está mal. Va a notar que conforme esa persona va hablando con usted y usted va dialogando con ella, le va contando su experiencia, esa persona le va a ir haciendo preguntas y le va a hacer una pregunta incómoda. Usted sabe que esa pregunta incómoda no tiene el objetivo de dañarlo, tiene el objetivo de que usted logre por su propia cuenta darse cuenta qué es lo que está mal. ¿Sí? Cuando iba a llegar un momento en ese ejercicio de preguntar y responder en el cual usted va a dar a luz la respuesta que usted quería. No se la va a decir su interlocutor. Usted mismo se va a dar cuenta del error que usted tenía, de la mala interpretación que usted estaba haciendo y va a reconfigurar la verdad. Es decir, usted a partir de esas preguntas que le hacía a su compañero va a lograr dar a luz por la verdad. Ojo, no es que la otra persona le dijo lo que tenía que usted decir o lo que tenía que memorizar. Le ayudó usted a sacar a la luz el conocimiento. Bueno, esa es la mayéutica. La mayéutica obviamente se opone, como ya he venido diciendo, a la transmisión directa o mecánica del conocimiento. Sin duda, todos tuvimos en algún momento de nuestra formación profesores que se conformaban con vomitar conocimiento, copiar en una pizarra y que usted aprendiera o memorizara lo que estaba ahí, vomitaba en el examen lo que el profesor había dicho, sin embargo no aprendía nada. La mayéutica, la ventaja del proceso mayéutico es que al usted dar a luz a la verdad, usted se apropia de esa verdad porque la entendió, porque usted mismo se dio cuenta que la tenía adentro y eso permite que el conocimiento sea, ¿cómo se llama? Significativo. Em, Hay la pregunta en el espacio, el 3.2, eh, nos permite que hagamos un análisis del método mayéutico con respecto a otros métodos. Sócrates tiene una disputa muy grande con otros filósofos de la antigüedad, conocidos como los sofistas.
Traten de entender a Sócrates y a los sofistas en oposición total. Son dos ideas totalmente diferentes. Repito, para Sócrates la verdad es independiente de mis emociones, es universal, está ahí, es cognoscible, la podemos accesar a ella. ¿Sí? Pero no es que el ser humano la crea, es independientemente del ser humano y esa verdad debe ser igual para mí que para una persona que está en China, en Japón, en Arabia Saudita, donde sea. ¿Sí? Sin embargo, hay unos filósofos que se llaman los sofistas que cuestionan profundamente esta idea de que el conocimiento sea objetivo y universal. Los estoicos dicen algo muy interesante. La verdad no es objetiva, pasa por mi subjetividad personal. ¿Sí? Yo puedo transformar la verdad si la quiero. Voy a poner un ejemplo. Piense que usted es una persona a la cual le fueron infiel, encontró a su pareja que le escribió un mensaje a otra persona, qué sé yo, y usted lo descubrió. Probablemente esa experiencia que usted tiene, ¿sí? La marque de tal forma que la próxima pareja, cuando usted vea algo sospechoso, aunque no sea verdadero, eh, probablemente va a sentir emociones y lo va a hacer que usted cree juicios a partir de eso. ¿Qué significa esto? Que la verdad también pasa por la subjetividad, por las emociones. ¿Sí? Los sofistas tienen una frase muy importante que me parece muy esclarecedora de esto, que dice, el hombre es el límite de todas las cosas. Es decir, quien pone el límite de las cosas o la verdad es el hombre. ¿Sí? Tanto de las que son como de las que no son. ¿Sí? El hombre puede crear la verdad, así como también puede crear algo falso. Lo importante no es la verdad, sino lo importante es que los demás crean lo que yo estoy diciendo. Piensen en un político. Al político no le interesa la verdad. Al político le interesa que le crean la verdad. Esa es la gran diferencia entre Sócrates y entre los sofistas. Por eso los sofistas desarrollaron la retórica, porque para ellos lo importante no era la verdad, es cómo nosotros hacemos que los demás crean lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Al final, para los sofistas, si la mayoría de gente cree lo que yo estoy diciendo, no importa que yo sea mentira, lo importante es que me lo creyeron. Y si la mayoría de la gente lo cree, pues termina siendo verdad. Los sofistas no se equivocaban en este sentido. La sociedad actual ya no le interesa conocer la verdad, lo que le interesa es conocer lo que yo quiero que sea verdad. Esa es la naturaleza de lo que llamamos hoy en día la posverdad. ¿Sí? Por lo tanto, para los sofistas no hay un conocimiento absoluto, porque siempre esto va a estar pasa por medio de la subjetividad, y es la subjetividad, al fin y al cabo, la que termina diciendo yo sí quiero creer en esto o no quiero creer en lo demás. Un buen sofista es una persona que sabe cómo hacer que esa subjetividad se mueva, que sabe mover las emociones para que las personas crean lo que ellos quieran creer. Ya di el ejemplo del político, pero también puede ser un vendedor de carros, que no le importa que el carro esté bien o mal, sino que le importa es que usted crea que el carro está bien. Al fin y al cabo, si usted lo compró, él tuvo el resultado que quería. Repito, para los sofistas no existe una verdad universal, es el ser humano el que crea la verdad, ¿sí? Y esto se opone evidentemente a la idea socrática de que la verdad es independiente a mi subjetividad, ¿sí? Eh, Vuelvo a decir acá, para Sócrates la verdad es universal, se accede a ella por medio del pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo nos permite ser más, cada vez hilvanar mejor nuestras ideas, irlo depurando hasta llegar a un conocimiento más puro. Para Sócrates la subjetividad es un engaño y en ese sentido critica a la filosofía sofista, porque la filosofía sofista tiende a ser, digámoslo así, complaciente consigo mismo. La filosofía mediante la mayéutica nos acerca a la verdad universal, esa verdad universal que es independiente de la subjetividad de las personas. ¿Sí?
Sócrates creía que los sofistas eran mercaderes de la verdad. Recuerden la analogía que he venido haciendo con los políticos. El político es un mercader de la verdad, vende emociones, vende lo que la gente quiere escuchar y juegan con ella para favorecerse. Encontramos, bueno, ya lo decimos, hemos venido insistiendo, las diferentes analogías. Piensen ustedes, esas personas eh, que evidentemente juegan con nuestras emociones de una u otra forma para que al final les creamos. Voy a pasar al punto 3.4, donde se nos preguntan algunos temas que tienen que ver ya más propiamente con la Academia de Platón y con el Liceo de Aristóteles. Aquí voy a hacer ¿cómo se llama? A explicar algo importante. Sócrates es el maestro de Platón y Platón es el maestro de Aristóteles. Aristóteles y Platón toman caminos separados y tienen dos modelos o dos visiones de alguna forma que están en oposición. Platón funda lo que se llama la academia, que está muy enraizada a al pensamiento pitagórico. Para Platón era muy importante la matemática. La academia, que se suele decir que es la primera universidad del mundo, trata de formar ciudadanos y líderes. La república que no sepa formar a sus ciudadanos no va a ser una república correcta. Algo importante que tenía Platón es que veía a los ciudadanos según sus capacidades. Algunos tienen unas capacidades más intelectuales, otras más de fortaleza, otros no tanto, y deben de ser divididos en esas categorías para ser formados como buenos ciudadanos. Ser buen ciudadano para Platón es ocupar el espacio que le corresponde. Un político es una persona sabia y no puede ser una persona, por ejemplo, que se dedique a la guerra o a la fuerza. La república, en tanto cada ciudadano ocupe su función, puede ser armoniosa. La labor de la academia en ese sentido es formar a los ciudadanos en las capacidades que cada uno debe de tener. Por eso es que para Platón la matemática, así como la música, que son sinónimos de armonía, de perfección, pues se deben de imitar. Una república correcta es una república armoniosa. A la par de Platón se encuentra Aristóteles, como ya dijimos. Aquí hay un error, disculpen. La institución educativa para Aristóteles es más una institución científica, más como hoy la conocemos como una especie de universidad moderna, más concentrada en el pensamiento teórico, y la función del liceo, la universidad, es también formar ciudadanos para el Estado, formar ciudadanos responsables para el Estado. Eso se logra obviamente con el pensamiento teórico. Paso por último, antes para hacer hincapié en los últimos puntos que tienen que ver con el pensamiento estoico y el epicúreo. Para los estoicos, el cerebro humano es una especie de tabula rasa. ¿Qué significa esto? Nuestra mente viene en blanco y cada percepción va incorporando conocimientos. Va incorporando la percepción de algo, la percepción, por ejemplo, de la dureza, la percepción del blanco, va incorporando conocimientos. Esto nos permite que al haber tenido esa impresión la podamos recordar en ausencia del objeto, vamos generando la imaginación y el conocimiento es un resultado de ese conjunto de impresiones. Entre más impresiones tenga, más conocimiento tenga y eso permite que el conocimiento se vaya desarrollando. Para los estoicos, vivir bien es vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa esto? La naturaleza es sabia para los estoicos. Yo pongo ejemplo, si usted compra un perro, tiene que entender la naturaleza del perro. La naturaleza del perro está ladrar, la naturaleza del perro está morir. Si yo compro un perro y pretendo que el perro no ladre, voy a ser infeliz.
Si compro un perro y no entiendo que la naturaleza del perro está a morir, pues voy a sufrir mucho cuando el perro se muera. Si yo lograra entender que en la naturaleza del perro está a morir, el día que el perro muera, si entiendo esa naturaleza,